Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias pues, por asistir a este live de Autodesk Vault como gestor documental. En este live podremos ver los beneficios y las ventajas de utilizar esta herramienta dentro de sus compañías de la mano de nuestro experto Hugo Sierra. Hugo es ingeniero industrial. Él trabaja directamente en MK Training and Consulting como Technical Specialist para industrial. Eh, Hugo tiene una amplia experiencia con PDM y específicamente en las herramientas de Inventor y de Volt. Entonces, Hugo, te doy la palabra para que puedas comenzar con este webinar. Ok, muy buenas tardes para todos. Un gusto estar por acá. Vamos a dar inicio al webinar. Como les habla mi compañero Camilo, mi nombre es Hugo Sierra, soy ingeniero en diseño industrial y estamos aquí hoy para brindarles una solución muy efectiva a muchas irregularidades que presentamos en nuestro diario laboral. Bueno, antes de eso, quiero que nos cuestionemos y nos hagamos unas preguntas que quizás de pronto nos cuestionen la manera y la forma en que estamos haciendo nuestro trabajo. Nos ha pasado que para nosotros es sencillo, todavía es sencillo, estructurar la información de nuestros proyectos. Esa estructura donde la estamos almacenando, qué nombre le estamos poniendo, qué tan anidada puede estar toda esta información. ¿Disponemos de un sistema para el manejo de la información de los proyectos? ¿O todavía estamos guardando toda esta información importante de todos los proyectos en la plataforma de Windows? Tenemos problemas compartiendo la información de los proyectos con nuestro equipo de trabajo. Ahora, en estos momentos que se volcó toda la virtualidad, ¿cómo estamos compartiendo nuestra información? Si nuestros proyectos tienen que pasar por varias manos, ¿de qué manera la estamos compartiendo? Si todavía la seguimos enviando por vía Gmail, si todavía la estamos enviando o transportando en memorias USB, o de pronto en un caso extremo la información está dentro de tu computador y tienes que transportarla con tu computador en la mano. Has trabajado con archivos desactualizados. A veces cerramos sin guardar o en el momento de abrir encontramos el archivo desactualizado o todo lo contrario, guardamos varias versiones y al final no sabemos cuál es la versión más actualizada. No podemos abrir un archivo porque se nos perdieron nuestras referencias. En estos archivos que manejamos tipo CAD, que contienen internamente referencias y vínculos, no los podemos abrir porque el archivo no encuentra estas referencias. Estamos por fuera y no podemos acceder a toda la información. De pronto tenemos que viajar a la obra, tenemos que estar en el lugar donde se está realizando la obra y no podemos acceder a la información porque la tenemos de forma local en la oficina o porque la tenemos en el computador en la casa. ¿Algunas veces nos ha pasado esto? ¿O a quién no se le han eliminado o extraviado algún documento desde la plataforma de Windows? Entonces, si nos hemos identificado con algunas o todas esas preguntas, es porque realmente necesitamos un gestor documental. Pero, ¿qué entendemos por gestión documental? En una investigación que yo hice, nos arrojaban datos de lo que se entendía por gestión documental y nos daban palabras como, entendemos por gestión documental como un sinónimo de almacenamiento o un sinónimo de organización, de logística, de accesibilidad, de manejo de base de datos, carpetas, documentos. Todos esos eran unos buenos sinónimos. Pero entonces vamos a ver qué es realmente un gestor documental. Un gestor documental es un sistema diseñado para almacenar, administrar y controlar el flujo de documentos dentro de una organización. ¿Qué nos brinda un gestor documental? Nos brinda un rendimiento, un control
y una seguridad en un trabajo colaborativo de nuestra empresa. ¿Qué podemos hacer con estos tres principios? Vamos a trabajar con un sistema flexible, compatible con diferentes aplicaciones y que sea fácil y útil de usar. Entonces, con esta presentación es lo que vamos a dejar más plasmado. Vamos a trabajar con sistemas flexibles, compatible con distintas aplicaciones y que sea fácil y que nos sea muy útil. Entonces, cuando tenemos un entorno muy colaborativo de trabajo, sea de proyectos, sea de procesos internos o externos de la empresa, constantemente nos mantenemos compartiendo información. Como les digo, sea entre nosotros mismos dentro de la empresa o con el cliente o con personal exterior de la empresa, casi siempre nos mantenemos compartiendo nuestra información. Entonces, en nuestros procesos, donde normalmente casi siempre trabajamos sobre un servidor, muchas de las empresas guardan toda la información en un servidor, pero todavía se dificulta encontrarla, todavía se dificulta controlarla, y en esos procesos externos donde compartimos los archivos con los clientes y quizás, como les decía, estos archivos tipo CAD o archivos ofimáticos que tienen referencias, entonces se vuelve un poco engorroso al momento de ese trabajo colaborativo entre los dichos roles que están tocando el proyecto. ¿Qué genera esto? Esto genera una red insegura, porque, como lo hemos hablado, podemos perder los archivos, podemos perder tiempo, podemos generar reprocesos y todo eso se nos genera en pérdida. Entonces, contándoles todo esto, me surgen preguntas como cuando yo tengo la comunicación con el cliente, si el cliente está recibiendo la última versión del plano, o cuando me llega un plano o un documento a mí, quién fue la persona que me lo envió, o quién fue la última persona que lo modificó, o quizás encuentro un error y necesito volver a la versión anterior de ese documento. ¿Cómo puedo hacer eso? Si lo estamos manejando todavía desde una plataforma de Windows y no estamos contemplando la idea de tener un gestor documental. O da el caso que yo voy a enviar a la hora el último plano para fabricación y no estoy enviando la versión actualizada, ¿cómo y de qué manera me puedo yo cerciorar y asegurar de que sí estoy enviando la versión que es? Entonces, la respuesta y la solución, más que todo, para todas estas preguntas es trabajar sobre una sola base de datos, donde podemos almacenar toda la información, donde podemos tomar la información actualizada y de esta misma manera devolver la información actualizada. Cuando hablo de información, hablo de todos los documentos que normalmente nos estamos compartiendo. Esto que nos permite trabajar de una manera segura. Pero entonces ustedes me podrán decir que esto lo podemos hacer mediante un servidor. Entonces ya vamos a conocer las diferencias entre trabajar todo sobre un servidor y implementar un gestor documental, donde yo puedo, por medio del gestor documental, prestar un archivo de la base de datos para yo, si tengo que hacer tareas de edición, si tengo que hacer tareas de revisión, y y en el tiempo que yo lo estoy utilizando, ninguna de las más personas o clientes pueda utilizar ese archivo. Entonces, mediante que el tiempo que yo lo tenga prestado, solo yo voy a ser el editor de ese archivo. Cuando yo ya lo termine, lo voy a devolver para que este quede habilitado para las demás personas. Así las demás personas se van a asegurar de que están trabajando con un archivo actualizado y no están trabajando y no van a tener ninguna pérdida de tiempo. También veremos algunas utilidades. Bueno, eso lo vamos a ir viendo durante la marcha de la presentación. Pero entonces, ¿cómo vamos a lograr todo esto? Antes que nada, vamos a evaluar por medio de un diagnóstico los procesos que estamos haciendo dentro de la empresa. Entonces vamos a marcar con una X
la respuesta más acercada. Almacenamos la información en servidores. Entonces, yo voy a marcar por acá y voy a hacer como un ejemplito. Entonces, almacenamos la información en servidores. Si nunca la almacenamos en servidores, o casi nunca, a veces o siempre. Yo voy a colocar más o menos que casi nunca. Compartes documentos o archivos de forma segura. Entonces, si nosotros sentimos que estamos compartiendo nuestra información de una forma segura, entonces vamos a marcar siempre. Yo le voy a dar que a veces. Administramos y controlamos los flujos de los documentos. El estado de la madurez de nuestros documentos, ese estado lo llevamos con un buen control. Yo le voy a poner que nunca. Trabajamos con las versiones actualizadas de los documentos a veces. Accedemos a toda la información de nuestros proyectos desde cualquier lugar. Le voy a indicar que casi nunca. Se te han perdido archivos o documentos, entonces va a decir que a veces. Entonces vamos a hacer una sumatoria de los puntos que hemos marcado. Acá marcamos 2, 5, 6, 9, 11, 13, 14. Entonces tenemos un resultado que 14. Y los resultados nos indican que estamos en de 9 a 18. ¿Qué nos quiere decir esto? Estamos poniendo en riesgo nuestros proyectos y necesitamos un mejor manejo de la documentación con un gestor documental. Analicen las respuestas y miremos a ver a cuál resultado nos aplica. Entonces, ¿cómo vamos a lograr la solución a todos estos inconvenientes que nos hemos encontrado? Sabíamos que la suite de Autodesk existe, en la suite de Autodesk existe una aplicación llamada Autodesk Ball. ¿Qué es Autodesk Ball? Entonces vamos a ver qué es Autodesk Ball como gestor documental. Autodesk Ball nos trae grandes beneficios. ¿Qué nos brinda? La localización central de la documentación, un control de todas las versiones, asignación de propiedades por cada elemento que nos facilita su búsqueda y encontrar todos los documentos, un fácil acceso a la información mejorando todos los flujos de trabajo, un trabajo colaborativo con personas internas y externas. Y para trabajar todos estos conceptos, todos estos beneficios, Autodesk Ball se está basando en tres pilares fundamentales, que son los datos, las personas y los procesos. Los datos porque son nuestra información y es lo que donde nos queda plasmado todo el trabajo que hacemos. Las personas porque son quienes trabajan lo que estamos haciendo. Y los procesos porque es la única forma de ser competitivo hoy en día en el mercado. Entonces, para que Autodesk Ball funcione, vamos a analizar su estructura interna del programa. ¿Qué requiere Autodesk Ball para su funcionamiento? Entonces, él trabaja en un ambiente de cliente-servidor. Cliente-servidor. Es decir, habrá un Ball Server donde se almacenará todos los datos y habrá varios Ball cliente. Todo eso se basa en un principio fundamental de trabajar archivos desconectados de la red para no sobrecargar la red sin perder esas relaciones que hay entre los archivos y sin perder el estado que se encuentren en los documentos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces esto va a depender de un checkout donde vamos a prestar los elementos para descargarlos y trabajar localmente en nuestras máquinas los documentos
y luego por medio de un check-in vamos a devolver los documentos al Vault Server para así no solo liberar la red para no sobrecargarla, sino para darle también un buen manejo. Entonces, repito, vamos a descargar los documentos por medio de un checkout, los trabajamos localmente y luego por medio de un check-in los vamos a devolver al Vault Server. Bueno, entonces AutoExVol nos brinda 3 versiones diferentes. De acuerdo con las necesidades, podemos escoger alguna de ellas. Más que todo, los más competitivos hoy en día en el mercado son el Vault Basic y el Vault Professional. Aquí vemos un cuadro comparativo de las características que nos brindan cada versión. Entonces podemos ver que el Vault Basic tenemos características de integración CAD de Inventor, también tenemos integración de Civil 3D, soporte para AnyCAD, búsqueda rápida de datos, ubicación central para datos del proyecto, reutilización de datos, diseños concurrentes, fácil administración y configuración, despliegue rápido y flexible, e integración con Microsoft Office, todos esos documentos de Word, Excel y PowerPoint. Hasta aquí son las características del Vault Basic. Y el Vault Professional nos incluye todas estas características y nos adiciona un gestor visual de datos para Inventor, automatización de tareas y creaciones entregables, publica y gestiona automáticamente archivos PDF, proyectos e informes, control de revisión, seguridad de datos flexibles, integración de Microsoft Outlook, ciclos de vida del proyecto. Aquí voy a hacer énfasis en esta característica que nos brinda el Vault Professional. Entonces vamos a mirar un cuadro que tengo acá que nos habla de los ciclos de vida. ¿Qué es un ciclo de vida? Que es una característica que nos brinda el profesional. Un ciclo de vida es un flujo de trabajo que puede ser configurado para asignar tareas automáticamente, tareas de seguridad, tareas de comportamiento de los documentos o de las mismas propiedades de los documentos, que esto va directamente relacionado con la madurez de todos los documentos. Entonces, en un ciclo de vida nos permite optimizar este entorno de trabajo. ¿Cómo funciona? Entonces, tenemos un documento donde, bueno, esta es una estructura de un ciclo de vida. Es totalmente personalizable. Podemos crear un ciclo de 2 estados de documento o uno de muchos estados. Es totalmente personalizable. Entonces, para el ejemplo, tenemos acá un ciclo de vida donde un documento va a entrar en estado de elaboración por medio de una persona. Como usuario va a tener un rol de dibujante o diseñador. Este va a poner el estado de elaboración. Cuando el dibujante o el diseñador termine el documento, va a cambiar el estado del documento a un estado de revisión. Y desde este estado van a haber otros roles de usuario donde van a poder decidir si el documento pasa a un estado devuelto con comentarios o a un estado eliminado o si el documento queda totalmente aprobado. Entonces, todo este ciclo de vida va directamente relacionado con la madurez de un documento. Y vamos en los ciclos de vida, también nos brinda oficinas de bóvedas, búsquedas geométricas, gestión de la lista de materiales y órdenes de cambio de ingeniería automatizadas. Aquí voy a hacer otro zoom que hace parte de las características de el Vault Professional. Estas órdenes de ingeniería hace referencia a algo mucho más legal, algo mucho más organizado. Tenemos que estas órdenes de ingeniería nos ayudan a controlar la creación de nuevos documentos, nuevos cambios,
para así lograr revisiones y aprobaciones mucho más legales dentro de un proceso de la empresa. Entonces, para eso tenemos un esquema totalmente fijo. Este, a diferencia de los ciclos de vida, no es personalizable. Tenemos un esquema totalmente fijo donde podemos ver un flujo de trabajo, donde volvemos a ingresar el documento a un estado de creación, donde el diseñador lo crea, luego pasa a un estado donde el ingeniero del proyecto o el par conocedor lo abre, lo puede dirigir a otro estado donde se puede seguir trabajando, luego lo remite al director, que es la persona encargada de quien lo va a revisar, y cada uno de estos procesos va a quedar totalmente firmado por la persona encargada, por el usuario encargado. Entonces, si dado el caso, el documento quedó aprobado y se encuentra un error, podemos ver en la trazabilidad que tuvo el documento quién fue la persona que tuvo el error o quién fue la persona que no siguió ese paso a paso de las órdenes de ingeniería. Entonces continuamos con objetos personalizados, estabilidad multisitio, integración con la PLM, integración con la ERP, integraciones con Revit, integración del equipo de Fusion e integración con BIM 360. Estas son las características que nos puede brindar el BOL Professional. Entonces vamos a ver la interoperabilidad que tiene el BOL con los diferentes aplicativos. Tenemos que el BOL Basic tiene interoperabilidad con toda la familia de AutoCAD, menos con el AutoCAD LT, con toda la familia de Inventor, menos con el Inventor LT. También tenemos por acá programas como Navisworks, Revit. El BOL Basic no tiene interoperabilidad con Revit de arquitectura, Revit MEP, Revit de estructuras, pero sí con simulaciones CFD y simulaciones y demás simulaciones. Y el BOL Professional, sí vemos que tiene interoperabilidad con todos estos aplicativos. Entonces ya vamos a entrar a ver cómo vamos a hacer el ingreso a la plataforma de Autodesk BOL. Autodesk BOL iniciamos con un tipo de autentificación donde el tipo de autentificación puede ser un BOL account, donde va a ser un usuario creado dentro de la plataforma de BOL por el administrador, o un Windows account, que es un usuario asociado al director activo de Windows. A partir de eso, generamos un nombre de usuario, una contraseña, indicamos el servidor, que es una dirección IP del servidor donde se instala el BOL Server, y el nombre de la bóveda, que es un repositorio donde se van a guardar y administrar los archivos. Es importante aquí aclarar que en un solo servidor vamos a tener múltiples bóvedas, o sea, en un solo servidor podremos almacenar diferentes bóvedas que van a ser como las plataformas donde vamos a guardar la información. Entonces aquí podemos conocer la interfaz de Autodesk BOL. Tenemos un panel principal, en la parte inferior un control de versiones, al lado izquierdo, lateral izquierdo, podremos ver una ventana donde encontraremos toda la estructura de carpetas. En la parte superior de las pestañas podemos activar y desactivar herramientas, podemos posicionarlas en diferentes lugares de la pantalla como una organización personalizada.
Tenemos en la barra superior central búsquedas avanzadas. Podemos añadir criterios de búsqueda. Vamos a ver más adelante que cada documento puede tener múltiples criterios de búsqueda. Podemos habilitar búsquedas avanzadas. Bueno, aquí como les decía, en la parte lateral derecha tenemos una estructura de carpetas y unos accesos directos personalizados. Aquí es importante aclarar que tenemos unos niveles de seguridad para carpetas y se dividen así. En el Vault Basic, en la versión más básica de Vault, tenemos unos niveles de seguridad por roles, por el rol que tenga cada usuario creado. A cada usuario se le debe asignar un rol y acá, entonces por decir, creamos el rol de Camilo, el usuario de Camilo, y le vamos a asignar un rol de diseñador. Y a esta carpeta que vemos acá de Design, le creamos un nivel de seguridad para que solo puedan entrar los diseñadores, los que tengan el rol, el usuario del rol de diseñadores. A diferencia del Vault Professional, donde se pueden crear niveles de seguridad por roles, por carpetas y por estados. Estos estados que son los ciclos de vida que hablamos hace un momento. Bueno, tenemos un agrupador de archivos y carpetas desde la ventana de visualización. También podremos personalizar las propiedades de las que les estaba hablando, que cada documento puede tener múltiples propiedades para mejorar una búsqueda, para mejorar una mejor descripción del documento. Y también tenemos en la parte inferior el control de versiones. Entonces en la primera pestaña podemos encontrar los cambios realizados al documento. Podemos encontrar cuántas versiones tiene el documento, quién lo creó, en qué fecha y en qué hora fue la última persona que le hizo check-in, o sea que devolvió el documento al Vault Server con cambios y una caja de comentarios que ahorita más adelante en una demostración vamos a presenciar mejor. Tenemos una segunda pestaña de Use, donde nos muestra los archivos vinculados al documento seleccionado, o sea, estos archivos que están por debajo, y una pestaña de Where Use, donde nos muestra si el documento está vinculado a otros archivos por encima de él. Y una pestaña también de previsualización, donde podemos habilitar búsqueda dentro de los documentos. Aquí hablamos exactamente de las propiedades de cada documento. Entonces vemos que seleccionamos un documento y podemos añadirle múltiples propiedades de búsqueda y de descripción. Y que todos estos ítems son totalmente personalizables. O sea, tú los configuras, tú los creas y generas todas estas columnas de propiedades para cada documento. Bueno, aquí vamos a entrar desde la estructura de carpetas, cómo podemos crear una carpeta y cómo podemos arrastrar o añadir archivos, más que todo los ofimáticos, los podemos arrastrar a esta estructura de carpetas y subirlos a la plataforma. Para este es el trabajo que se hace para prestar un documento, que es la descarga de la información para trabajarlo localmente. Damos clic derecho sobre el documento en la herramienta de Get y si deseamos descargar un documento para solo lectura, dejamos deshabilitada este emoticón, que es un círculo con un chulito. Pero si vamos a editar el documento, entonces vamos a hacer una descarga señalando esta herramienta que nos va a permitir y no nos va a descargar el documento en solo lectura. Y también desde la parte
de clic derecho en el documento, vamos a la herramienta de Go to the Folder, nos va a abrir la ventana de Windows donde fue descargado el documento. Tenemos varias búsquedas avanzadas, una búsqueda por la herramienta de Find y otra búsqueda básica por medio de un cajón de búsqueda. Podemos exportar estas búsquedas. Bueno, vamos a generar un reporte de las búsquedas que encontremos. Las podemos exportar a un documento de Excel. Y esta es una herramienta que incluye el aplicativo de Autodesk Vault que se llama Autoloader. ¿Para qué nos sirve esta herramienta? Esta herramienta nos sirve para generar cargas masivas. O sea, si estamos subiendo mucha información, mucho número de documentos, entonces por medio de esta herramienta que hace un análisis y un escaneo de todos los documentos, vamos a poder hacer cargas masivas. Entonces, ahora vamos a pasar a una breve demostración. Aquí yo ya estoy dentro de la plataforma, me voy a salir para que hagamos todo el proceso desde cero. Entonces, como les decía, vamos a tener un bol account, que es el usuario que nosotros creamos dentro de la plataforma, y vamos a tener un Windows account, que es algo relacionado con la plataforma de Windows, un usuario relacionado. Vamos a tener un username, el mío es hugo.sierra, una contraseña, el número del servidor y una bóveda, que es este. Entonces, como les decía, en un solo servidor podemos encontrar múltiples bóvedas. Y cada una de estas bóvedas es una plataforma diferente donde tenemos almacenada dicha información. Entonces vamos a ingresar. Como les decía, al lado izquierdo vamos a encontrar la estructura de carpetas. Vamos a ingresar a esta carpeta de design. Vamos a tener unos documentos que ya están dentro de la plataforma. En la parte inferior encontramos el control de versiones. Entonces, como les decía, vamos a encontrar una columna de una imagen de previsualización, el nombre, la revisión si tiene, el estado si lo tiene, quién creó el documento o quién lo subió, la última vez que se subió el documento y un cajón de versiones. Entonces, como vemos, este documento solo tiene una versión. Entonces vamos a prestarlo, clic derecho, get. Si lo vamos a editar, vamos a activar esta herramienta si solo lo queremos en modo de solo lectura. No lo activamos. Vemos que nos indica que por debajo de este documento hay 8 documentos relacionados a la bomba, que son estos demás documentos. Entonces él nos está indicando que va a descargar el archivo que estamos seleccionando y también los documentos que tenemos por debajo de él que están asociados a este documento. Hacemos la descarga. Vamos con clic derecho Go to the Folder para que nos abra directamente la ventana de Windows donde fue descargado el documento. Lo vamos a abrir. Estos son unos documentos de Autodesk Inventor, entonces vamos a ver una interoperabilidad que hay entre las dos plataformas. Para esto tengo que instalarle el plugin de Vault a Autodesk Inventor y loguearme de la misma manera que hice en la plataforma de Vault. Entonces aquí volvemos al Vault account, a mi usuario, vamos a ingresar la contraseña en el mismo servidor y en la misma bóveda. Entonces vamos a generarle cualquier modificación.
para que veamos el control de versiones. Vamos a guardar y luego para devolver el documento, en este momento lo estamos trabajando de forma local, no estamos trabajando en la red para no sobrecargar la red. Y ya como hice todas las modificaciones o edité el documento o el trabajo que nosotros estamos encargados, vamos a devolver el documento a la plataforma. Entonces venimos a la pestaña de Vol y vamos a hacer un check-in. Entonces mira que tenemos un módulo completamente para Autodesk Vol. Desde esta herramienta podemos abrir el aplicativo si no lo tenemos abierto. Y vamos a darle check-in. ¿Qué nos indica él? Nos sale una ventana emergente que nos indica que si señalamos el primer checkbox, no vamos a indicarle al programa que no voy a devolver el documento, pero que lo voy a seguir trabajando. Entonces lo puedo seguir trabajando aunque ya no lo tenga prestado. Es importante saber eso porque si no lo tengo prestado, las actualizaciones que tenga no se van a ver reflejadas en la plataforma. Necesariamente tengo que tener prestado el documento a nombre mío y luego darle un check-in para actualizar el documento con los cambios que yo le acabo de hacer. Entonces el primer checkbox nos indica que vamos a seguir trabajando el documento o no lo queremos cerrar o queremos dejar una copia local. Y el segundo es decirle que vamos a cerrar el documento y que no queremos dejar copias locales, sino que me las elimine. Acá nos indica la estructura de carpetas donde se va a subir el documento y acá el cajón de comentarios que les había mencionado. Entonces vamos a copiarle actualización y le vamos a dar OK. Entonces, como vemos, se cerró el documento. Vamos a volver a la plataforma. En este momento, todos los documentos indican que los tenemos prestados para edición por medio de este símbolo. Pero si actualizamos, como ya lo devolvimos, vemos que la bomba ya no la tenemos prestada. Entonces, tenemos en la parte inferior el control de versiones. Teníamos una primera versión, la versión número 1, y con la modificación que acabamos de crear, que es esta, nos indica que hay dos versiones creadas por Hugo Sierra. El último check-in fue a las 3:38 de la tarde y con un comentario de actualización. Aquí podemos ver en la segunda pestaña los elementos que están relacionados con el documento que yo estoy señalando, o en la tercera pestaña, que es la de Where Use, el documento, este documento, a qué otros documentos está relacionado, o sea, por encima de él. Vemos que no tiene ninguno. Las órdenes de ingeniería de las que hablábamos. Si queremos asignarle un ciclo de vida a este documento, vamos a la herramienta de cambiar estado. Acá, como vemos, no tenemos ningún ciclo seleccionado. Vamos a buscar un ciclo que ya tengamos. Él trae algunos ciclos predeterminados, pero como les decía, son totalmente personalizables. Si queremos modificarlos, los que ya él trae predeterminados, o si queremos generar uno desde cero. Ya asignamos un ciclo de vida. Vemos que este ciclo de vida tiene, bueno, este solo tiene dos estados, general y revisión. Si lo podemos, ponemos este documento en un estado de revisión, vamos a ver que el documento queda totalmente bloqueado porque dentro del ciclo de vida se indicó que cuando el documento entre en un estado de revisión no sea editable. Entonces, bueno, vamos a ver desde otro usuario, vamos a cambiarle otra vez el estado del documento. Ok, entonces vamos a hacer el ejemplo con este elemento base.
Vamos a prestarlo. Vemos que no lo tenemos prestado. Vamos a prestarlo. Y vamos a indicarle a la plataforma que lo vamos a editar. En este momento está editado por nosotros. Si vamos a entrar con la cuenta de otro usuario para hacer el ejemplo, como si otra persona, vamos a ingresar por medio de otro usuario. Ingresamos el número del servidor, la contraseña y la bóveda en la que estamos trabajando, que es la de entrenamiento. Entonces, estamos ingresando a esta misma plataforma, pero con otro usuario asignado. Entonces, aquí tenemos las dos diferentes plataformas. Estamos trabajando sobre la misma bóveda. Y vamos a ver que si entramos a la carpeta que estamos trabajando, estos documentos que en el usuario de Hugo Sierra aparecen prestados, van a aparecer en la ventana de visualización bloqueados para otro usuario. ¿Y qué nos indica? Si le damos clic derecho y le damos detalle, el software nos va a indicar que es un archivo tipo Inventor, que el estado de este archivo está prestado para edición por el usuario Hugo Sierra y la localización del documento. Entonces, como podemos ver, no podemos trabajar un archivo si otra persona lo está editando. Cuando yo devuelvo este archivo y le doy check-in desde el usuario, le digo que elimine las copias que tengo localmente y le genero un comentario. Vamos a ver bueno, aquí vimos algo importante, que él no generó otra versión porque no le hicimos ningún cambio, simplemente lo prestamos, pero no lo editamos y lo volvimos a devolver. Entonces él detecta que no generamos ningún cambio y es necesario crear otra versión. Entonces, ahora vamos al usuario de mi compañero Omar, actualizamos y vemos que el documento ya está liberado y yo tengo que trabajar sobre él. Vamos a ver, les voy a mostrar la diferencia, una pequeña diferencia del Ball Basic y el Ball Professional. En este momento estoy abriendo el Ball Basic. Cabe aclarar que todos estos ejercicios que hicimos lo hacemos desde el Ball Professional. Y vemos que en el Ball Basic, en las carpetas, no podremos asignar seguridades. Si le damos detalles a las carpetas, a la estructura de carpetas, vemos que él nos muestra una información en general muy básica. El tipo de documento, la localización dentro de la estructura y la working folder donde la plataforma de Ball, va a descargar localmente los archivos. Y no nos muestra nada más. Si vamos al Ball Professional y hacemos el mismo ejercicio de clic derecho, detalles, vemos que ya tenemos una información mucho más avanzada y tenemos seguridad para las carpetas. Entonces, desde esta operación, yo le puedo decir que este usuario tenga permisos para leer los documentos, para modificarlos, o yo, si no quiero que el usuario los modifique, que tenga permisos para eliminarlos y para descargarlos. Entonces es una diferencia importante que podemos ver entre las dos plataformas. Hablábamos de los metadatos y de las propiedades de cada documento. Desde el Ball Professional podemos señalar el documento. Vamos a la edición de propiedades. Y aquí podemos llenar múltiples metadatos para una mejor localización. Entonces, vamos a decir que el autor de este documento fue la empresa MCAT.
lo asignamos. Vemos que acá en el panel central nos aparece el metadato. Y si queremos hacer una búsqueda general por medio de estos metadatos o de estas propiedades, vamos a la búsqueda básica y es mucho más fácil encontrar los documentos. Vamos a ver si de pronto tenemos algunas preguntas en el chat. Bueno, Hugo, te cuento, sí tenemos varias preguntas. Bueno, la primera de ellas es, ¿cuáles son las características que deben tener los equipos para trabajar en este software? Bueno, ahí les explico algo, o sea, como el funcionamiento de la plataforma es descargar los documentos, o sea, en tu computador, en tu máquina, nunca vas a trabajar los documentos local, o sea, sí los vas a trabajar localmente, pero entonces no necesitas una máquina, o sea, existen unas características muy básicas para que la plataforma corra en tu programa, pero no son muy estrictas, porque más que todo lo haces desde el servidor. Tú simplemente descargas un archivo, lo trabajas localmente y luego lo regresas al servidor. Entonces las características son muy básicas, no son muy rigurosas porque el trabajo es más que todo en el servidor. Perfecto, listo. Nuestra segunda pregunta es, ¿qué tipos de archivos soporta? Bueno, la plataforma soporta todo tipo de archivos, así Vol Profesional pertenezca a la casa de Autodesk. La plataforma soporta cualquier tipo de archivo, tanto ofimáticos como archivos CAD. ¿Qué pasa? Que la Autodesk Vol va a tener una mejor interoperabilidad con los programas de Autodesk. Entonces, como podemos ver desde Inventor, vamos a tener una sincronización entre las dos plataformas para así tener como un mejor manejo de la información. Entonces, como veíamos, yo desde Autodesk Inventor puedo trabajar este módulo de Autodesk Vol, porque si no, o sea, sería trabajarlo directamente desde la plataforma. Entonces nos brinda esa interoperabilidad entre los programas de Autodesk, pero generalmente puedes almacenar cualquier tipo de archivos. Listo. Otra de las preguntas que tenemos es, si quiero ver un plano de AutoCAD y no tengo el programa, ¿se puede ver? Sí, el Autodesk Vol genera una previsualización. Entonces tú puedes tener una previsualización del documento, sea un archivo de AutoCAD o sea un archivo ofimático, puedes tener una previsualización sin tener que tener AutoCAD, como en este caso. Sí lo puedes hacer. Listo. La otra pregunta que tenemos es, si no tengo el software Vault, ¿puedo acceder a la información? Bueno, esto es una pregunta interesante. Sí podemos acceder a la información y es por medio del Vol cliente. Entonces, ¿qué nos permite el Vol cliente? El Vol cliente nos permite acceder por medio de una página web. Vamos a mostrarla acá. Entonces, colocamos el número del servidor. Voy a salir de acá porque no lo tengo grabado. Vamos, colocamos el número del servidor. Le damos /Autodesk. Y vamos a ingresar a esa página. ¿Qué nos brinda esa página? Entonces vemos que entramos a un login. Vamos a ingresar de nuevo con mi usuario. Ingresamos la contraseña y seleccionamos la bóveda. Estamos trabajando sobre la bóveda de entrenamiento. E ingresamos
Miremos que estamos trabajando dentro de un navegador web. Entonces, podemos acceder a la estructura de carpetas, a la información. Entonces, mira que si, o sea, si no tenemos el software, podemos acceder a la información. Ya tengamos un rol de cliente, si le quieres mostrar al cliente algún documento que tengas almacenado. Entonces, de esta manera, puedes crearle un usuario al cliente para que él se loguee y pueda ingresar a la plataforma. Perfecto, muchas gracias, Hugo. La siguiente pregunta es, ¿qué capacidad de almacenamiento tiene la plataforma? ¿Qué capacidad de almacenamiento tiene la plataforma? Bueno, como el almacenamiento está en el Vault Server, el almacenamiento depende del Vault Server. Entonces, del tamaño que sea el servidor, es el tamaño que va a tener el almacenamiento. Dado el caso de que si esa cantidad que tiene el server se llena, pues está la posibilidad de ampliarlo. Entonces, creo que el almacenamiento es infinito. Perfecto, y tenemos, bueno, nuestra última pregunta de Juan Sebastián Gil, que nos dice, en caso de que se usen diferentes versiones de Inventor, ¿todos pueden leer los archivos? Por ejemplo, si unos usan Inventor 2022 y otros 2017. Bueno, entonces ahí no todos pueden ver los archivos desde la previsualización, pero si no tienes una licencia de un Inventor 2022 no vas a poder abrir un documento, pero entonces desde el previsualizador puedes ver los archivos tranquilamente y también puedes verlos sin necesidad de abrir Inventor. Listo, perfecto, Hugo. Muchísimas gracias. Bueno, esta fue ya pues nuestra última pregunta. Y nada, pues no nos queda sino pues darles las gracias a todos por asistir pues a este webinar con Hugo y pues con MK Training and Consulting. Los invitamos también pues a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales como @mcat.co. Tenemos pues Facebook, Instagram, LinkedIn, para que por favor pues los que quieran continuar pues teniendo este contenido de valor desde estos canales pues lo estamos publicando día a día. Hugo, muchísimas gracias pues por acompañarnos y muchísimas gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias a ti, Camilo, y un placer haberlo acompañado. Gracias, hasta luego. Hasta luego.